La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. ¡Comenzamos! Buenas noches, con la oportunidad de acompañar al migrante en su camino. Hoy en ese camino quisiera dar lugar, poner nuestra atención en los servidores de la pastoral social, de manera especial los que están en esta dimensión de la pastoral de la movilidad humana. Este domingo pasado fue el Día del Migrante y pues estos servidores del Evangelio, de búsqueda de la justicia, de el derecho de los humanos, de los derechos humanos, de la dignidad humana, y todo lo que gira en torno al migrante. Y ponerle atención en el sentido de que su acción de caridad hacia el migrante es considerada una actividad pues criminalizada y perseguida en nuestro país. Seguramente que en algunos otros países. Hoy presentaré pues la vulnerabilidad de estos servidores, de estos agentes, como también se les conoce. Algunos de ellos pues han cobrado fama en su defensa de los derechos del migrante, en esta defensa por su dignidad, por su tránsito hacia el sueño que buscan alcanzar, y otros pues que anónimamente han sufrido vejaciones, persecuciones, y ese es el sentido de esta ponencia, de este momento. Tratar de mirar hacia estas personas, quienes forman esta dimensión de la pastoral de la movilidad humana. Bueno, esta dimensión de la pastoral de la movilidad humana en México cuenta con 73 albergues o casas del migrante. Cuenta también con 6 centros de derechos humanos y 32 diócesis que atienden a las personas migrantes y sus familias en México. Y 7 diócesis se encuentran atendiendo a jornaleros agrícolas que trabajan en Estados Unidos con visas. Está integrada por más de 500 agentes de la pastoral, entre ellos pues obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, y el grupo sin duda grueso pues es de laicas y laicos, quienes regularmente son quienes se ponen este overall y buscan servir, atender a su hermano migrante. La dimensión de la pastoral de la movilidad humana atiende a mexicanos que han emigrado hacia los Estados Unidos de Norteamérica, a las personas migrantes mexicanas que migran con visas para trabajar en los campos agrícolas de Estados Unidos, a las personas migrantes que son repatriadas a territorio mexicano, pues que es lo que al menos el rostro que ha mostrado nuestra ciudad. Antes era una ciudad
de tránsito, de paso hacia Estados Unidos, después pasó a ser propiamente ya como un cuello de botella, donde es difícil el acceso, el paso, y ahora pues con las deportaciones. Todo ello es una generación de casos pues que dan de protección consular, de atención de salud mental, en fin, a personas mexicanas que migran de un estado a otro dentro del país, a personas extranjeras y mexicanas que transitan por el país, a los solicitantes de asilo y refugiados, a las víctimas de trata de personas y a los migrantes que residen en México. Esta actividad ha sido reconocida por la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esta comisión considera sumamente importante el trabajo desempeñado por estos servidores, agentes, defensores, defensoras de los derechos humanos de los migrantes, quienes, a pesar de los riesgos que esto implica, continúan su labor. Asimismo, esta comisión reconoció que la situación de los servidores de la movilidad humana es de interés pues para toda la región, pues son labores que protegen a personas provenientes de varios países del continente, como de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, entre otras nacionalidades. Es decir, que su reconocimiento es importante, porque como dije en el principio, hay calificativos de discriminar esta labor, darle otro tinte, y por ello la importancia de su testimonio, de dar fe de que es una buena obra lo que hacen los agentes, los servidores de la dimensión de la pastoral de la movilidad humana. Estas actividades humanitarias como la alimentación, el hospedaje temporal y de defensa de las personas migrantes ha generado que autoridades y agentes no estatales hostiguen a los defensores de los migrantes e intenten obligarlos a dejar su labor. Lo anterior se debe a que la política migratoria mexicana, que invierte muchísimos recursos en la detención y criminalización de la persona migrante mexicana y extranjera, incrementa el costo económico que deben de pagar por transitar por el territorio. Además, la impunidad en las investigaciones de las violaciones masivas de derechos humanos generan una creciente vulnerabilidad de este sector social. En la medida en que las personas migrantes mexicanas y extranjeras sigan soportando abusos, violaciones de derechos humanos y delitos, sus defensoras y defensores continuarán compartiendo su vulnerabilidad, seguirán siendo criminalizados y en riesgo. Por lo que la dimensión de la pastoral de la movilidad humana ha decidido pues publicar un informe sobre la situación de ellos mismos y
pues es esa manifestación muestra nuevamente incidentes de seguridad que han sufrido las personas defensoras de migrantes, las violaciones de derechos humanos, los nuevos retos y los avances legislativos. Y hacíamos ver pues la corrupción, la involucración que hay de agentes o pseudo agentes, la labor de las mafias, pues todo esto de alguna manera hay a veces los recursos legislativos, pero no hay una aplicación, no hay una corrección, no hay propiamente justicia. Y esta es la situación que han vivido los servidores, los agentes de la dimensión de la pastoral de la movilidad humana. La actualización o esta manifestación la reconoce esta Comisión Interamericana sobre los obstáculos que han vivido estas personas defensoras de los trabajadores migratorios y sus familias en México mediante casos de secuestros, detenciones ilegales, criminalización de sus actividades, allanamientos a las organizaciones, estigmatización como defensores de delincuentes, así como obstáculos en el acceso a las denuncias de violaciones o de los derechos de los migrantes. Es decir, cuando se investiga, llega un momento dado en que se topan con barda y no hay más allá. Y curiosamente todo esto a veces termina en alguna gente, en alguna autoridad o, como decía, pseudo agentes. Ya volvemos para continuar. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando, dar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor. País en país, yo me fui. Bien, la situación de las personas defensoras de los trabajadores migratorios y sus familias en nuestro país no ha sido fácil. Se ha visto un crecimiento de lo que fue 2005 al 2010, un crecimiento en delitos contra estos trabajadores migratorios y sus familias en razón de la preocupante situación de quienes se dedican a defender y asistir a migrantes de diversas nacionalidades en cuanto hacen este tránsito por México, en particular como consecuencia del contexto actual de la militarización y delincuencia organizada que afecta a algunas zonas del país. La vulnerabilidad que experimentaron los defensores se incrementó el año 2010, como se había ya manifestado en el 2004. Esta situación en el periodo de actualización se incrementó ya para el 2011. Se documentaban 66 incidentes de seguridad. Ahora no todos estos incidentes o faltas a la integridad de estos agentes, de estos servidores, pues han sido denunciados por sospecha,
por riesgo y se ha preferido pues tan solo documentar la situación, la violación, pero no se ha perseguido realmente que se haga justicia. La desconfianza, la falta de certeza de que se vaya a obrar rectamente. Y bueno, también estas personas pues habría que ver las formas y los tipos de violaciones de derechos humanos en contra de estos agentes, de estos servidores del migrante. Esta labor humanitaria y gratuita continúa siendo una actividad criminalizada por las mismas autoridades, objeto de persecución por parte de grupos de delincuencia común y organizada. Además, se incrementaron los casos de criminalización social al trabajo de defensa de derechos humanos relacionados con acciones xenofóbicas de autoridades, medios de comunicación y algún sector de la población. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha reconocido los obstáculos, como ya lo citaba anteriormente, que han experimentado las personas defensoras de los trabajadores migratorios y sus familias en México mediante los casos de secuestros, detenciones ilegales, criminalización de sus actividades, allanamientos a las organizaciones, estigmatización como defensores de delincuentes, así como obstáculos en el acceso a las denuncias de violaciones a los derechos de los migrantes. La dimensión de la pastoral de la movilidad humana ha documentado en ese periodo casos de violaciones al derecho a la vida, de privaciones ilegales de la libertad, violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, el uso excesivo del sistema penal, injerencias arbitrarias, violaciones al acceso a la justicia, amenazas y un incremento de acciones de deslegitimización y criminalización a la labor como personas defensoras de derechos humanos. Y en ese plazo pues se sufrió el asesinato de una defensora de los derechos humanos de nombre Elizabeth Macías Castro. Ella, de 39 años, conocida como Marisol, pertenecía al movimiento laico escalabriniano y laboraba en un periódico de Tamaulipas, México. Fue secuestrada y asesinada. Y así se registran violaciones ilegales de la libertad, violaciones reconocidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que fueron realizadas por funcionarios públicos. En 2 de los casos intervino la Policía Municipal de Tenosique, ubicándonos allá en Tabasco, la zona de tránsito para los centroamericanos. Es en uno de los elementos del ejército mexicano, y en el último policías municipales con el apoyo de un cacique. En aquellos tiempos yo conocí en el 2001 este lugar de Tenosique, y pues realmente no hay una frontera delimitada específica, como tan concreta como la tenemos aquí con nuestros vecinos. Pudiéramos decir que la referencia es
la naturaleza, los árboles y los que tienen experiencia donde es la línea, el paso. Entonces, en aquellos tiempos ya las autoridades hacían un trabajo sucio, que era señalar a las personas que dieran alojamiento, a las personas que dieran alimentos, espacios para descansar, para bañarse. Venían a ser acusados, señalados de hacer esta trata de personas. Este era de las primeras acusaciones que se veían por aquel entonces, y prácticamente cualquier autoridad se daba ese derecho de señalar a las personas de buena voluntad, no solo a los servidores de la Pastoral de la Movilidad Humana, sino también a los habitantes, a los transeúntes que tenían esta actitud de caridad. En los 3 casos no existieron razones para las detenciones, curiosamente. Los defensores, al solicitar el fundamento y motivación de los actos de autoridad, fueron agredidos. En uno de los casos fue rodeado por un arma móvil, de aquellas del ejército, por policías municipales, y los policías estatales golpearon al defensor. En los 2 casos se presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades militares, estatales, federales, y en los 3 se presentaron quejas a los organismos autónomos, pero no han existido ni existirán personas detenidas ni recomendaciones emitidas. También se registraron 3 violaciones al derecho y a la integridad y seguridad personal, en las que la intención fue amedrentar la labor humanitaria y de defensa de los derechos humanos. En 2 de ellos fue realizado por autoridades y el tercero por agentes no estatales, con la amenaza para que dejaran de hacer su labor. Esto ocurre en Saltillo, donde el defensor transitaba en su vehículo cuando fue detenido por hombres armados que venían en un carro negro sin placas. Le quitaron solamente su teléfono celular y al retirarse pues lo amedrentaron con palabras: deja de pasarte, pip, y eso quedó ahí. Amedrentar, intimidar a los servidores para que dejen de realizar esta labor, esta misión en favor de los migrantes que van camino hacia Estados Unidos. Las denuncias en contra de los defensores ha sido una práctica utilizada por las autoridades migratorias para intentar desprestigiar la labor de los defensores y de autoridades de seguridad pública como herramienta para que no apoyen a las personas migrantes. En este periodo se documentaron 3 casos del uso excesivo del sistema penal. Y pues este trabajo sucio pues se hace sin duda por los préstamos que da Estados Unidos. Algo tendrá que pedirle a México, y en este sentido pues es esto, hacer un trabajo sucio en contra de los migrantes. Ya volvemos. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui y de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes.
lindo amor, inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Bien, en la sesión pasada les comentaba que la vulnerabilidad llega al migrante y al llegar a él también llega a nosotros. Y hoy pues estamos presentando esta realidad, cómo la vulnerabilidad llega a estos agentes, a estos servidores de la movilidad humana, de esta dimensión de la pastoral de la movilidad humana. Y estoy presentando ciertos casos que han ocurrido, que algunos solo se han documentado y algunos pues que se ha iniciado un proceso, pero que no ha tenido la respuesta pues que debiera darse, que es propiamente la justicia. Y entonces es aquí donde entran las comisiones como Interamericana de los Derechos Humanos, pues que da fe. Ella había reconocido ciertos abusos y señalaba que la iniciación de acciones infundadas en contra de personas que prestan asistencia a las y a los migrantes recibió información que indica que con cierta frecuencia grupos criminales o autoridades utilizarían el tipo penal de tráfico de personas con el objeto de causar un hostigamiento para que desistan de sus causas. Y es el caso de dos funcionarios de esta agencia, que su abreviatura es AFI, Agencia Federal de Investigación. Estos dos agentes, dos funcionarios, se presentaron con la encargada del albergue en Oaxaca para preguntar información sobre el tipo de atención otorgada a un migrante, porque había presentado una denuncia en contra de ella o del mismo albergue y de otro defensor de derechos humanos. Días después se enteró que funcionarios del Instituto Nacional de Migración, el INAMI, en Puebla, habían facilitado la denuncia. Y el delito por lo que los acusaban a estos servidores de la dimensión de la pastoral de la movilidad humana era de abandono de personas en contra de ellos porque no habían trasladado al migrante enfermo de conjuntivitis a la Ciudad de México para su atención médica. Y bueno, es, como les digo, tratar de desprestigiar, de amedrentar, de hostigar, en fin, todos los sinónimos y acciones contrarias a la labor. En este periodo, el robo de información fue una práctica que fue utilizada toda vez que se recibieron testimonios de 7 casos de injerencias arbitrarias que incluyen robo de información, allanamiento de oficinas e ingreso ilegal a los correos electrónicos. Especial preocupación pues tendrían ciertamente las personas defensoras que laboran en favor del migrante. De manera especial fue en el Estado de México y cuyos domicilios en la Ciudad de México fueron violados con la sola intención de robarles sus computadoras. En septiembre del 2012, al regresar de realizar su voluntariado a su domicilio, se encontró que habían entrado a su casa y que se habían robado su computadora. Este robo de información, de allanamiento, situaciones que quedan impunes y al menos los servidores, los del evangelio del pobre, pues no se amedrentan y continúan su labor.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos recibieron 31 amenazas con el objeto de hostigarlos para que vendan a las personas migrantes que acompañan, además de quererse apoderar de las casas del migrante o evitar que denuncien los delitos y las violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades de los 3 niveles de gobierno o delincuentes. Las amenazas hacia los defensores de los derechos humanos han sido directas o indirectas, incluyendo a los mismos familiares, y han ocasionado que tengan que salir de su lugar de trabajo o del país, de permanecer con guardias de seguridad y de fortalecer protocolos de seguridad y su infraestructura. En este caso, pues, Oaxaca es un ejemplo que tuvo que, me imagino yo, que tuvo que venir una orden, una disposición episcopal donde el padre Solalinde, que trabaja en Ixtepec, Oaxaca, pues se le ha amedrentado, ha sufrido una serie de vejaciones, de situaciones incómodas, como ha sido la misma comunidad del entorno que ha exigido que desaparezca la casa del migrante porque con ello vienen una serie de delitos, etcétera. En todo esto habría que ver qué tanto es desprestigiar la casa y el papel, la función que realizaba la casa. Y bueno, es este padre Solalinde quien ha vivido ese tipo de situaciones. Los defensores de migrantes en Ixtepec, Oaxaca y en Coahuila se encuentran en un riesgo permanente porque a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos, han seguido siendo víctimas de amenazas. En un caso de Coahuila se registró que debido al incremento desmedido de hostigamientos, principalmente por 2 traficantes denunciados a las autoridades federales y estatales, la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos emitió de oficio medidas de protección. Y está aquí el caso, fue en octubre del 2012. El sábado 8 de septiembre del 2012 se recibió otra llamada telefónica en donde al contestar preguntaron por el guardia. Al contestar que no estaba, se nos refirió que no mintiéramos porque lo acababan de ver bajarse del camión y que le preguntáramos si quería recibir la cabeza de su mujer en la parte trasera de una camioneta. En Tenosique, Tabasco, en enero de 2012, funcionarios gubernamentales con relación a la dimensión pastoral de la movilidad humana nos avisaron que el gobierno prepara algo para hacer caer a Fray Tomás y nos entregó una copia de una denuncia que pretenden presentar con la intención de criminalizar al defensor. Esto en Tabasco. Y en Ixtepec, Oaxaca, en mayo del 2012, se obtuvo información de una persona que tenía una empresa eólica en Tapanatepec, pero que se dedica al tráfico de droga y personas. Había ido a buscar al reclusorio para contratar a un asesino
que se encargara del padre Solalinde. Este grupo delictivo tuvo nexos con los que mataron al presidente municipal de Ixtepec hace algunos años, en el cual estuvo involucrado José Murat, ex gobernador de Oaxaca. Son casos documentados, y pues recientemente pues el padre Solalinde ha visto esta dificultad pues para reintegrarse en su trabajo, y sobre todo pues esas exhortaciones episcopales que lo han llevado a salir del país o salir también de Oaxaca. En fin, todo esto pareciera que va en contra de esta lucha por la justicia, por la dignidad del migrante. Y bueno, son ejemplos de personas que dan lo mejor de sí en favor de sus semejantes. Ya volvemos para cerrar con este espacio. Y me fui imitando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui imigrando lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes, y a mi lindo amor. Pues el número de violaciones, de incidentes, es un parámetro tan solo, pero creo que sí habría que cuestionar y exigir que todas estas violaciones y el acceso a la justicia de los incidentes de seguridad denunciados a las autoridades, ya sea federal o estatal, a las investigaciones realizadas, que realmente puedan permitir evaluar su veracidad y pues detener a los actores, bien sean materiales o intelectuales, pero lo que vemos es lo opuesto. No hay una detención ni autores, no hay responsables de nada. Y en este apartado pues, se recuerda como una muestra de impunidad el allanamiento sufrido en julio del 2010 por parte de policías federales a la casa del migrante San Juan Diego en el Estado de México, en que se presentaron denuncias, se celebraron reuniones con los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, y como consecuencia la Policía Federal solicitó a los defensores el registro federal de los policías que aparecían en los videos y las fotografías para poderlos ubicar. La participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido extremadamente pasiva en este caso, porque a pesar de tener testimonios, videos y fotografías del allanamiento, no ha podido, no ha querido emitir alguna resolución. Por otra parte, se reconoce que el gobernador de Oaxaca, por el esfuerzo que ha realizado para la Procuraduría Estatal, solicitara la emisión órdenes de aprehensión en contra del cacique y otras personas que participaron en la detención ilegal al padre Alejandro
Solalinde. Finalmente, de forma preocupante, se comparte que se documentaron 25 acciones de legitimización o criminalización a su labor como personas defensoras de derechos humanos. La Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos admitió como obstáculo de las y los defensores de personas migrantes una estigmatización social que los concibe como protectores de delincuentes, de acuerdo a la información recibida, tanto medios de comunicación como la propia sociedad en algunas zonas del país. Responsabiliza a defensores por alojar a migrantes que tienen un estatus irregular en el país, así como por los delitos realizados en forma aislada por migrantes extranjeros, colocándoles el adjetivo de protectores de delincuentes. En 14 ocasiones los funcionarios migratorios, las autoridades estatales y municipales han emitido públicamente su rechazo a la existencia de las casas del migrante, acusándolas de no cumplir con lineamientos inexistentes y de ser refugio de delincuentes. Y bueno, para ello tendríamos que darnos la oportunidad de distinguir entre casas del migrante con una estructura y pues un lugar donde puedas llegar a dormir, a pasar la noche. Al menos las casas de los migrantes, de los hermanos escalabrinianos, tienen sus normas, sus reglas, que no pueden entrar con drogas, con alcohol, en fin, que tienen que escuchar también la formación, las pláticas. Es una estructura pues que trata de cuidar de que no haya realmente maleantes, pero también ser sinceros, honestos. No todos los migrantes son palomitas blancas, ¿verdad? Hay sin duda personajes que puedan abusar, que puedan realmente engañar, timar a estos servidores que sin duda tienen una formación y una muy buena información y que conocen realmente las diferentes situaciones que pudieran presentarse. El reconocimiento a la labor de las personas defensoras de los derechos humanos por parte de las autoridades tiene efectos positivos, no solo para su labor, sino para las personas migrantes y a la comunidad de origen, bien sea de tránsito o receptora. Ejemplo de lo anterior son los estados de Chiapas, Distrito Federal y Oaxaca, que al reconocer la labor de los defensores ha permitido que las autoridades municipales generen de manera conjunta programas multiculturales y que miembros de sus comunidades apoyen a las personas migrantes. En el caso del estado de Veracruz y de San Luis Potosí, se han iniciado a desarrollar estas acciones. Caso contrario, la política del Estado de México, que refleja una práctica preocupante para los defensores de los derechos humanos, de las personas transmigrantes, porque las autoridades estatales y las municipales de Tultitlán y de Huehuetoca han promovido la criminalización hacia los migrantes y sus defensores,
así como la xenofobia, lo que ha generado el cierre de 3 casas del migrante en la región. Y todo esto pues para dificultar el tránsito, el transbordar, por así llamar, a estos migrantes que vienen en el tren. Lechería pues era un espacio realmente el nudo donde había que embarcarse hacia el otro tren. Todo ello ha desaparecido gracias a esta prepotencia. Gracias por la atención, nos vemos la próxima semana. Gracias por haber participado con nosotros en tu programa Movilidad Humana. Te invitamos a que vuelvas a estar con nosotros la próxima semana por tu canal, Radio Koinonia 1420 AM, www.tjcatólico.com.